Historia del psicoanálisis en la Argentina a través de la autobiografía de la psicoanalista Mary Langer. Nací en 1910 en Viena, cuando ésta todavía era la capital del Imperio Austrohúngaro. Cursé ahí todos mis estudios y me recibí en 1935 de médica. Ya antes había empezado mi análisis didáctico con Richard Sterba y mi formación en el Instituto de Psicoanálisis de Viena. Cuando terminé mi análisis en 1936, interrumpí mi carrera para ir junto a mi marido, el cirujano Máximo Langer, a España, donde había estallado la guerra civil. Entramos como médicos a las brigadas internacionales. Salimos de España en los últimos días de 1937. Por causas políticas ya no pudimos volver. La anexión de Austria a Alemania nos sorprendió en Checoslovaquia. Emigramos al Uruguay y en 1942 a la Argentina. Justo cuando llegamos a Buenos Aires, 5 psicoanalistas estaban formando la Asociación Psicoanalítica Argentina, la APA. Me invitaron a participar. Fui así miembro fundador de la Asociación Psicoanalítica Argentina, como años más tarde de la Asociación de Psicología y Psicoterapia de Grupo. En ambas organizaciones desempeñé diferentes funciones y cargos, inclusive la presidencia. Fui durante los 29 años que pertenecí a la APA analista didáctica. En el Congreso Psicoanalítico Internacional, en Roma 1969, época de dictadura militar en la Argentina, me afilié junto a otros colegas a Plataforma Internacional, organización que se proponía cuestionar desde dentro la ideología de la formación y de la práctica psicoanalítica que impartía la Internacional de Psicoanálisis y las sociedades dependientes de ella. Un tiempo después, con un grupo numeroso de analistas, entramos a la Federación Argentina de Psiquiatras. Esta agrupaba a los psiquiatras más progresistas que trabajaban en 3 niveles: el gremial, el científico y el político. Nuestra pertenencia y actividad en plataforma y a la federación provocó a la larga conflictos con la APA. Conflictos que nos llevaron junto con otro grupo afín, Documento, en 1971, después del Congreso Psicoanalítico Internacional de Viena, a renunciar a la Asociación Psicoanalítica Argentina e Internacional. En ese congreso presenté un trabajo muy comentado bajo el título de Psicoanálisis y/o Revolución Social. Cuando en 1973 se dio una importante apertura democrática en la Argentina, fui nombrada profesora asociada en la Cátedra de Psicología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. En junio de 1974 fui invitada a México por el doctor Armando Suárez, fundador del Círculo Psicoanalítico Mexicano, para participar en una serie de conferencias y una mesa redonda sobre el tema Locura y Sociedad. Estuvimos Armando Suárez, Franco Basaglia, Igor Caruso, Tomás Sachs, Eliseo Verón y yo. En esa oportunidad me vinculé con colegas mexicanos que compartían mis ideas sin saber todavía que meses más tarde las circunstancias políticas de la Argentina me obligarían a una nueva emigración. Desde octubre de 1974
Vivo en México. Trabajo como maestra en estudios superiores de psicología clínica en la Universidad Autónoma Metropolitana y como asesora y supervisora clínica en los centros de integración juvenil. También me dedico, como siempre, al psicoanálisis en la consulta. Enviudé en 1965. Tengo 4 hijos y 9 nietos. Y siempre me preocupó la situación de la mujer en la sociedad y el papel secundario que se le atribuye. Quería entender y captarla en sus funciones y diferencias con el hombre. Durante mi labor de psicoanalista empecé a interesarme en el problema de la esterilidad psicógena. Ocurrió esto porque entre los primeros casos que traté hubo casualmente 2 mujeres estériles durante muchos años de matrimonio que se embarazaron gracias al tratamiento del psicoanalítico. Empecé a investigar, a reflexionar y a escribir. Publiqué Maternidad y Sexo, libro editado por primera vez en 1951. En este libro muestro y ejemplifico con material clínico, basándome en las teorías de Klein sobre las ansiedades tempranas, el complejo de castración femenino y las fantasías inconscientes que producen trastornos psicosomáticos en la vida procreativa de las mujeres. Posteriormente, en 1971, en La mujer, sus limitaciones y potencialidades, actualicé mis ideas sobre la psicología femenina como resultante de la condición anatómica. Por un lado, condición que parecía inmutable y cambió radicalmente desde que anticonceptivos seguros le permiten placer sexual sin consecuencias y su situación social por el otro. Fui panelista en las Naciones Unidas el 7 de marzo de 1975 en Nueva York, durante el Año Internacional de la Mujer, y coordinadora de una mesa del primer simposio mexicano centroamericano de investigación sobre la mujer. México, noviembre de 1977. Mi interés por los procesos psicosomáticos me llevó en una época a dedicarme a la psicología del enfermo grave. De ahí en adelante me dediqué a la problemática vocacional y contratransferencial del médico especializado en la atención de enfermos incurables. El carácter económicamente elitista del psicoanálisis siempre me preocupó. Por eso entré entusiastamente con otros colegas a la psicoterapia de grupo. Era la oportunidad de poner el análisis al servicio de los no pudientes. En 1957, León Greensberg, Emilio Rodríguez y yo publicamos el primer libro sobre psicoterapia grupal en castellano. Psicoterapia del grupo, su enfoque psicoanalítico. Editorial Paidós. Los miembros de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo introdujimos el psicoanálisis, modificado como técnica grupal y en las instituciones sanitarias y hospitalarias, logrando así la satisfacción de un viejo anhelo. En mi época política, 1971-1974, este último año es el de mi salida, algo forzosa, de la Argentina, me dediqué, como muchos otros compañeros, a retomar y profundizar los vínculos existentes entre marxismo y psicoanálisis. En ese entonces dirigía la colección Izquierda Freudiana de la editorial Gránica. Fue también Gránica quien nos editó 2 libros compilados por Armando Bauleo y por mí. Cuestionamos y cuestionamos 2.
en cuyos textos los miembros de Plataforma intentamos denunciar las deformaciones que la institucionalización le imponía al psicoanálisis. En 1973 trabajé junto con otros compañeros en la comisión organizadora del CDI, Centro de Docencia e Investigación, que estaba subordinado a la Coordinadora de Trabajadores de Salud Mental. En el CDI pudimos al fin enseñar un psicoanálisis menos adaptativo, en la época que duró mi pertenencia a la comisión directiva de la FAP. Tuve la oportunidad de visitar regularmente diferentes instituciones psiquiátricas del interior del país. Posteriormente, ya desde México, en viajes periódicos de trabajo a Europa, he estado también allí en contacto con este tipo de instituciones. Para terminar, quiero subrayar que el psicoanálisis me interesa mucho, pero combato su elitismo y la ideología que le imprimen sus instituciones. Nunca creí que fuese un instrumento para cambiar al mundo, pero sirve sin duda para entender profundamente al ser humano. Como terapia, mejora al paciente y le ayuda de todos modos a manejarse mejor y a mentirse menos. Debiera conducirlo también a comprender el contexto social en el cual está inserto y llevarlo no a una adaptación, sino a un progreso. Además, como yo también, como ya recalcó Freud, puede ser un factor importante para ser utilizado en prevención primaria de salud mental. Por eso me duele que el psicoanálisis no fuera aceptado en los países socialistas y que, aunque sea un problema mucho menor, las feministas estén en guerra contra Freud. Lo primero me lleva a colaborar con todos los que intentan, aunque con modificaciones técnicas, hacerlo accesible a las masas no pudientes. Con respecto a lo segundo, pienso que el psicoanálisis, tal vez no tanto el psicoanálisis de Freud, que sucumbió a la ideología patriarcal de su época, pero sí el psicoanálisis de autores posteriores, puede aportar al feminismo un instrumento muy útil para acelerar el cambio.